José López Portillo, su vida hasta que llegó a la presidencia. Nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920. Sus padres fueron José López Portillo y Weber, Refugio Pacheco y Villagordoa. Desde muy joven cobró conciencia desde su estirpe criolla. Su vida siempre se trataba de no rajarse, ya que en la escuela o en las calles no era raro que se agarrara a golpes por el menor motivo. Fue amigo de Luis Echeverría desde la juventud. Estudió Derecho en la UNAM. A los 31 años se casó con una amiga de su infancia, Carmen Romano. Se mantuvo lejos de la política hasta el sexenio de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964. En 1973 llegó a la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Luis Echeverría. Ejercía exitosamente su carrera de abogado. A los 40 años cierra su despacho y ocupa puesto en la burocracia. Fue director de la CFE. En 1973, Luis Echeverría lo nombra secretario de Hacienda. Echeverría lo elige como su sucesor. Estaba en el Partido Revolucionario Institucional. El 1 de diciembre de 1976 alcanza la presidencia. Fue fácil su triunfo ya que no presentó ningún candidato para la presidencia. José López Portillo, el petróleo. Durante el periodo de estudio que abarca la presente investigación, de 1970 a 1986, el auge petrolero, resultó en un hecho crucial que modificó el papel que había desempeñado la industria petrolera en la actividad económica y política de México. Aquí los siguientes puntos. Se descubren grandes yacimientos de petróleo cuando el mismo estaba en costos altos. El crecimiento del país ahora dependía exclusivamente del oro negro, el petróleo. Con la nacionalización de la industria petrolera del 18 de marzo de 1938, la política petrolera del gobierno mexicano entró en una nueva etapa. Hasta entonces, el Estado mexicano solo había poseído jurídicamente la riqueza del subsuelo. La explotación y comercialización de los hidrocarburos había estado en manos de consorcios extranjeros que se limitaban a pagar impuestos al erario. A raíz de la nacionalización, la política petrolera no podía quedar reducida a la función legislativa y fiscal que tuvo durante los primeros gobiernos en mandados de la Revolución Mexicana. Se invierte mucho dinero en la industria petrolera, que es Pemex. El gobierno mexicano estaba invirtiendo como 70 millones de dólares por hora. Si bien la expansión de Pemex y su reinserción como exportador crudo en el mercado internacional se dio al final del sexenio de Luis Echeverría, 1982 constituyó un año de transición para la política del comercio exterior de Pemex. La crisis de junio-julio de 1981 la había dejado prácticamente sin principios doctrinarios. La discusión que se había desatado en torno a la plataforma de producción había sido rebasada por los hechos. En 1982, dicha plataforma no correspondía a la capacidad de absorción de petrodivisas, sino más bien al volumen mínimo de ingresos requeridos por el Estado para hacer frente a la crisis financiera en la que se encontraba atrapado. Gobierno de José López Portillo, 1976-1982. Mandato del 1 de diciembre de 1976. El gobierno de José López Portillo no fue sencillo, pues comenzó con una economía en crisis. Recientemente se había devaluado la moneda y el país se ha endeudado por el momento de su investidura. Descubrimiento del petróleo. Grandes yacimientos de petróleo. México dependía del oro negro y se invierte dinero en la industria petrolera, Pemex. Aportaciones. Creación de la Ciudad Pedagogía. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Finalizó con la nacionalización de los bancos mexicanos y en el groseamiento de la deuda externa. Ese fue el gobierno de José López Portillo.